Buenas tardes a todos. Solo les quiero comentar que bajo un hecho sin precedentes, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Hepatología nos unimos bajo un mismo objetivo común, bajo una convicción compartida de trabajar en el hígado graso y elaborar este consenso de hígado graso para así poder trabajar más fácilmente y poder contribuir a la detección, a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad cada vez más prevalente en México. Quiero agradecer a Medix por su apoyo continuo en la elaboración de este documento, asimismo por su responsabilidad académica y en la educación médica continua. A continuación, les quiero presentar al doctor Raúl Bernal. El doctor Raúl Bernal es médico internista, gastroenterólogo, con gran experiencia en hígado graso, y él es el coordinador general de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y nos presentará la metodología que llevamos a cabo para este consenso. Gracias, doctor Bernal. Un gusto trabajar con usted en este proyecto. Gracias, Chela. Buenas tardes. Esta presentación que vamos a hacer se debe en gran parte al buen ánimo de ambos presidentes de las asociaciones, tanto de hígado como de gastroenterología, pero también no puedo dejar de reconocer el apoyo logístico de la empresa Medix, que afortunadamente nos apoyó para poder llevar a cabo una reunión presencial cuyos resultados les voy a mostrar enseguida. La metodología es muy sencilla, es tal como se ha hecho en la mayoría de los consensos que ha editado la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Conformamos 6 mesas de trabajo, cada una comandada por un coordinador. En total fuimos 35 participantes y el método de consulta fue el método Delphi. Más o menos nos llevamos 6 meses en la elaboración de este trabajo. El primer mes fue básicamente, la búsqueda de bibliografía. Hubo un aporte de todos los participantes, hubo una selección de aquellos documentos que fueran o bien clásicos, pero sobre todo que tuvieran la mayoría de ellos una vigencia no mayor a 5 años. En el segundo mes hicimos una elaboración de enunciados de acuerdo a las propuestas de cada uno de nosotros. El tercer mes se llevó a cabo por internet una primera ronda de votación y posteriormente a esto un análisis. Al cuarto mes, ya con una depuración de los primeros enunciados, se hizo una segunda ronda de votación en línea. El quinto mes fue precisamente cuando nos reunimos en Puerto Vallarta para poder hacer ya una votación presencial. Y justo ahora estamos terminando ya el sexto mes. El documento, quiero decirles que les vamos a presentar, esto es verdaderamente una primicia, no se ha presentado en ningún otro lado, lo estamos depurando en cuanto a la redacción. Nos hemos dividido esta presentación, Graciela y yo les voy a presentar los resultados de la mesa 1, de la 5 y de la 6, que son las que coordiné directamente, y ella lo hará con la de las 2, la 3 y la 4. La mesa número 1 se ocupó de las generalidades y decidimos empezar por una definición, dado que si vemos los diferentes documentos que se publican, hablamos de una misma enfermedad con diferentes nombres. El nombre que acordamos nosotros fue llamar a esta enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y esta se define como un trastorno metabólico caracterizado por esteatosis de más del 5% de los hepatocitos en individuos sin consumo significativo de alcohol, que tampoco tengan consumo de medicamentos hepatotóxicos ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria. Puede evolucionar a esteatohepatitis, a cirrosis y a carcinoma hepatocelular. Esto hay que distinguir el hígado graso no alcohólico, que es solamente el acúmulo de grasa en más del 5% del parénquima sin daño hepatocelular en personas sin consumo significativo de alcohol ni otras causas de esteatosis secundaria. Se puede corroborar por diferentes métodos, puede ser biopsia, métodos de imagen
o bioquímicos. Los primeros enunciados que les estoy mostrando son definiciones, por lo cual es importante señalarlos. ¿A qué le vamos a llamar esteatohepatitis no alcohólica? Es a la progresión de la esteatosis no asociada a ingesta de alcohol u otras causas de esteatosis secundaria. Hay inflamación y degeneración balonoide de los hepatocitos y puede haber fibrosis. Esta nueva capítulo que se abre en la gama de esta enfermedad es la enfermedad por hígado graso no alcohólico en no obesos. Esta se reconoce como aquella esteatosis de más del 5% del parénquima hepático con o sin esteatohepatitis en personas con un índice de masa corporal menor de 25, que no tengan consumo significativo de alcohol ni otras causas de esteatosis secundaria. Dentro de las fases avanzadas de esta enfermedad está la cirrosis y esta la definimos como una fase avanzada de la enfermedad con fibrosis que daña la arquitectura funcional del hígado. Ocurre en pacientes con uno o más componentes del síndrome metabólico que no han sido expuestos al daño por alcohol, drogas, virus u otros reconocidos agentes hepatotóxicos. Y el carcinoma hepatocelular relacionado al hígado graso no alcohólico es una complicación caracterizada por el desarrollo de una neoplasia maligna originada en los hepatocitos en un paciente con esteatohepatitis no alcohólica y que no necesariamente es precedida de cirrosis. Ya en cuanto a la prevalencia, y esto lo van a ver ustedes detallado, cada uno de estos enunciados lleva un soporte, un texto, donde se explica a detalle el motivo de la redacción de cada enunciado. La prevalencia de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es variable debido a que existe diversidad étnica y diferentes métodos de diagnóstico que se han ido utilizando en los diferentes trabajos que se han reportado. En términos generales, se calcula que hasta 1/3 de la población mundial puede estar afectada. Y en cuanto a los factores de riesgo, el consenso considera que el más importante es el síndrome metabólico y mientras más componentes existan de este síndrome, mayor será el riesgo de padecer esta enfermedad. El más frecuente de ellos, con mucho, es la obesidad, seguido de la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia. Por supuesto que se reconocen otros factores de riesgo, como es el sexo masculino, la edad avanzada y el polimorfismo PNPLA3 en población, particularmente en población mexicana. A continuación, la doctora Castro les mostrará los resultados de las mesas 2, 3 y 4. La mesa 2 es acerca de la historia natural y los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, me voy a referir a ella como EGNA, presentan un incremento en la mortalidad general, mortalidad cardiovascular, mortalidad relacionada con enfermedades hepáticas e incremento en la incidencia de carcinoma hepatocelular, incluso en ausencia de cirrosis hepática. La presencia de EGNA en la edad pediátrica se asocia con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad en la edad adulta. Es muy importante que empecemos a trabajar desde los niños. La progresión de la fibrosis en los pacientes con EGNA está altamente influenciada por la presencia de diabetes y obesidad. El pronóstico de los pacientes con EGNA está determinado por el grado de fibrosis, el cual puede ser determinado con el uso de marcadores no invasivos o por medio de biopsia hepática. El avance de un estadio de fibrosis hepática ocurre en promedio en 14 años y 7 años en enfermedad por hígado graso no alcohólico y en esteatohepatitis no alcohólica, respectivamente. En la población pediátrica con EGNA existe una reducción en la expectativa y en la calidad de vida. La presencia de EGNA incrementa el riesgo de presentar diabetes y prediabetes.
En la fisiopatología del espectro de EGNA, la respuesta inflamatoria y fibrogénica está regulada primordialmente por la resistencia a la insulina, pero está determinada por mecanismos inmunológicos, hormonas sexuales, endotoxemia y variabilidad genética. La respuesta del hígado a la presencia de grasa y sus potenciales consecuencias como inflamación y fibrosis participan en el desarrollo de alteraciones cardiovasculares. La lipotoxicidad participa en la respuesta inflamatoria y fibrogénica dependiente del hepatocito y otras células residentes en el hígado, como las células de Kupffer y las células estelares. La mesa 3 es acerca de manifestaciones clínicas y afectación a otros órganos. En los pacientes con EGNA se deberá de investigar la presencia de síndrome metabólico. Y en los pacientes con síndrome metabólico deberemos investigar la presencia de EGNA. La resistencia a la insulina y la distribución anormal de la grasa corporal son comunes en los pacientes con EGNA. La enfermedad por hígado graso no alcohólico es un factor de riesgo para carcinoma hepatocelular que puede aparecer también en ausencia de cirrosis y en presencia del gen PNPLA3. Se recomienda identificar casos de EGNA con fibrosis, sobre todo en pacientes de alto riesgo, que son aquellos con edad mayor de 40 años, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y alteraciones en AST y ALT. Los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica y fibrosis tienen riesgo elevado de cirrosis y mortalidad relacionada con el hígado. En caso de cirrosis criptogénica, se recomienda investigar síndrome metabólico, sobrepeso u obesidad, ya que pueden corresponder a enfermedad por hígado graso no alcohólico. El EGNA puede asociarse a otras enfermedades endocrinas como síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, osteopenia, osteoporosis, deficiencia de hormona de crecimiento o hipercortisolismo. La apnea obstructiva del sueño se asocia a obesidad y es un factor de riesgo para EGNA. La esteatohepatitis no alcohólica está asociada con un incremento en la prevalencia de enfermedad renal crónica. La mesa 4 es acerca de diagnóstico y evaluación de fibrosis. El ultrasonido hepático es el método radiológico de primera línea para la detección de enfermedad hepática por hígado graso no alcohólica, no solo por su amplia disponibilidad, sino porque provee información complementaria de otras posibles patologías hepatobiliares. Se recomienda escrutinio para detección de EGNA en pacientes con obesidad y o síndrome metabólico mediante la determinación de enzimas hepáticas y o métodos de imagen. Los biomarcadores serológicos, únicos o combinados, no son lo suficientemente precisos para distinguir EGNA de esteatohepatitis no alcohólica, ni logran detectar de manera precisa estadios tempranos de fibrosis. Se recomienda biopsia hepática para establecer con precisión el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica, el grado de fibrosis y para descartar otras patologías. Su realización debe ser considerada caso por caso, sobre todo en pacientes candidatos a tratamiento farmacológico. En cuanto a la mesa 4, es acerca del diagnóstico y evaluación de la fibrosis. La determinación de esteatosis hepática por técnicas basadas en resonancia magnética tienen una alta precisión diagnóstica, similar a la biopsia. En México su disponibilidad es limitada. Es posible determinar simultáneamente la rigidez y la grasa del hígado por técnicas ultrasonográficas mediante la determinación del parámetro de atenuación controlada, elastografía de transición. Los índices serológicos para la determinación de esteatosis hepática son una alternativa aceptable cuando no se encuentran disponibles estudios de imagen
como resonancia o parámetro de atenuación controlada. Se recomienda el uso combinado y o simultáneo y o secuencial de pruebas serológicas y elastográficas para establecer el grado de fibrosis con el fin de disminuir el uso de la biopsia hepática. La biopsia hepática con esteatohepatitis no alcohólica se debe clasificar de acuerdo a la gravedad de la inflamación, leve, moderada o grave, y de acuerdo a los sistemas de puntaje validados previamente, NAS Score o SAF Score. Y se presenta una tabla de las pruebas de escrutinio para enfermedad por hígado graso no alcohólico, en donde, bueno, las pruebas de funcionamiento hepática son probablemente el primer estudio que solicitamos. Su sensibilidad y especificidad es baja, pero aunque sean poco confiables para el diagnóstico, sí nos pueden orientar y es la primera causa de elevación en enfermedad por hígado graso no alcohólico. Posteriormente, el ultrasonido abdominal, aunque también tiene una baja sensibilidad para detectar grasa menor al 20%, pero sí tiene una alta especificidad y es un estudio accesible que, aunque depende de operador, sí puede diagnosticar grasa, aunque no nos diagnostique fibrosis. Los marcadores serológicos de fibrosis también se ven reflejados en este consenso y en esta tabla podemos ver los que más utilizamos, que es el NAS Score, el FIB4, que como pueden ver las variables son muy sencillas y es lo que generalmente solicitamos cuando revisamos al paciente con una biometría hemática, con unas pruebas de funcionamiento hepático se puede calcular, y también se menciona el FibroTest, ELF y el APRI. Muchas gracias y a continuación el doctor Bernal continuará con la mesa 5 y 6 de tratamiento. Bien, pues continuando, el punto de tratamiento tuvimos que dividirlo en 2 mesas, dado que, bueno, es uno de los rubros donde se tiene la mayor cantidad de información. Como ven ustedes, los primeros enunciados se ocupan básicamente de lo que hoy sabemos que sí funciona: dieta y ejercicio. Primero de ellos hace mención de que la disminución de peso con dieta y ejercicio es la estrategia más efectiva en la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Se estima que una reducción de al menos 7% disminuye la actividad histológica y una reducción de más del 10% puede incluso disminuir la fibrosis. Por otra parte, se recomienda una dieta personalizada implementada por un profesional de la nutriología. Esta mañana se hizo mención de lo importante que es este punto. El ejercicio es capaz de disminuir la grasa corporal y la resistencia a la insulina. Se recomienda entonces como parte fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a la cirugía bariátrica, es también un punto muy importante. Está más que demostrado que mejora la histopatología en pacientes con obesidad mórbida y enfermedad por hígado graso no alcohólico. Puede ser considerada solamente en este tipo de pacientes. Les recuerdo a ustedes que todos estos enunciados van a ir soportados por un texto en la publicación. Por otra parte, en cuanto a tratamiento farmacológico, se reserva para pacientes con esteatohepatitis no alcohólica con evidencia de fibrosis F2 o mayor, o aquellos que tienen un mayor riesgo de progresión, esto es, aquellos diabéticos tipo 2, aquellos pacientes con síndrome metabólico o bien aquellos que tienen ALT persistentemente elevada. 2 medicamentos hoy en día se han demostrado que pueden ser de utilidad en contextos muy particulares. La pioglitazona ha mostrado disminución de la actividad inflamatoria y posiblemente de la fibrosis. Deben considerarse sus efectos secundarios, que no son despreciables. Por otro lado, la vitamina E puede utilizarse en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica sin diabetes mellitus ni cirrosis. Deben considerarse los efectos secundarios al igual que la anterior. Hay un grupo de medicamentos que han sido utilizados o propuestos en diferentes momentos, como el ácido ursodesoxicólico, la metformina y ácidos grasos omega 3. Este consenso considera que por ahora no se recomienda para el tratamiento específico
para la esteatohepatitis no alcohólica. Actualmente no existe una terapia farmacológica efectiva y segura para el manejo universal de la enfermedad por esteatohepatitis no alcohólica. Las opciones disponibles son de utilidad, insistimos en este punto, en contextos muy específicos. La mesa número 6 se ocupó de los fármacos emergentes como el ácido beticólico, cinicriviroc, elafibranor, liraglutide y selonsertib, que están siendo investigados en fases ya muy avanzadas con resultados favorables en cuanto a inflamación y fibrosis. En el futuro pueden ser quizás todos ellos una opción de tratamiento en pacientes muy seleccionados. Existe otro grupo muy interesante de medicamentos muy prometedores como silimarina, silibina fosfatidilcolina, pirfenidona, ademetionina y probióticos que han demostrado en estudios básicos una gran utilidad tanto como antiinflamatorios como incluso algunos de ellos en fibrosis. Y bueno, lo único que nos falta es esperar estudios clínicos, ensayos clínicos controlados, más de ellos, para poder tener o comprobar esta evidencia que se ha obtenido a nivel de laboratorio o de estudios con pocos pacientes. Es posible que su utilidad quede demostrada una vez que se hayan podido realizar estos ensayos clínicos controlados antes de que podamos recomendar su utilidad clínica por el momento. En cuanto al trasplante, se sabe que la cirrosis hepática asociada a enfermedad por hígado graso no alcohólico es una de las principales indicaciones de trasplante hepático en el mundo. Los factores de riesgo para la recurrencia o enfermedad por hígado graso de novo en los trasplantados de hígado son semejantes a los que operan antes del trasplante. La recurrencia de esta enfermedad después del trasplante hepático incrementa el riesgo en el desarrollo de fibrosis y cirrosis a 5 años. La principal causa de muerte en pacientes trasplantados por enfermedad por hígado graso no alcohólico son las enfermedades cardiovasculares. Y por último, bueno, una vez más, agradecer el apoyo incondicional del laboratorio Medix, que nos dio toda la libertad para poder llevar a cabo este consenso, del cual estos son los participantes. Ustedes seguramente van a reconocer a gente muy connotada en el campo de la hepatología de nuestro país. Con esto quiero agradecer a todos ustedes su presencia.